Aquí comienza Salud de la Mujer en la Patagonia, junto a nuestro médico ginecólogo obstetra José Francisco Redondo Caro. Cuidados en el embarazo, exámenes preventivos, dietas saludables, campañas preventivas y toda la salud del mundo femenino en Salud de la Mujer. Muy buenas tardes. Estamos otra vez en nuestra cápsula de Salud de la Mujer con el doctor José Francisco Redondo Caro. Y tenemos una nueva pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? Sí, Tamara, muy buenas tardes. Muy bien. Tenemos una pregunta aquí. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? Muy difícil su pregunta. Sí. Porque no, claro. Y bueno, no vengamos acá con cosas fáciles. Con cosas claras, no, correcto. Lo que pasa es que tal vez no exista el mejor método anticonceptivo, porque si hubiera un método que pudieran usar todas las mujeres, habría solamente uno. Y no existe uno, existen millones. De hecho, si usted, por ejemplo, va a la farmacia a preguntar por una pastilla anticonceptiva, la van a mirar así como un poco raro y van a decir, elija. Hay 200 tipos de pastillas anticonceptivas. Solo pastillas anticonceptivas. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe la pastilla que sea para la mujer o para todas las mujeres. Claro. Exacto. Entonces hay que adecuar, y eso es lo importante, y ya lo hemos mencionado muchas veces en estas cápsulas, lo importante es no automedicarse. Exacto. Porque, por ejemplo, si sobre todo la adolescente necesita usar método anticonceptivo, y yo la felicito porque esté usando un método y no se quede embarazada, eso ya es bueno, pero ¿qué es lo que hace? Le pregunta a su amiga. Exacto. O va a la farmacia y pregunta, oiga, ¿qué pastilla me recomienda? El farmacéutico no tiene idea, no tiene conocimiento de farmacología, de endocrinología, de ginecología, y le va a recetar de buena fe la que a él mejor le parece. Claro. Y no es así. Y contemplando que esa joven está totalmente sana, ¿no? Es que es el punto. Muchas veces, antes de iniciar un método anticonceptivo, uno tiene que hacer una evaluación completa de la mujer, y en cosas tan básicas como el fenotipo. O sea, ¿cómo veo yo a esta niña? ¿Es más bien gordita? ¿Es un poco peluda? ¿Tiene acné? ¿Tiene, no sé, reglas normales? Entonces hay que saber todas esas cosas para determinar cuál es su mejor método anticonceptivo. Hablamos un poco de las pastillas, pero hay que pensar que el método anticonceptivo, fíjese usted, es tan antiguo como tranquilamente unos 5.000 años antes de Cristo. ¿Pero cómo el método? Sí, claro. ¿Y cuándo se comenzó? Cuando los beduinos hacían las travesías por el desierto, que duraban meses, para que no se le embarazara el camello hembra, le colocaban una piedra dentro del útero. Y de esa forma entonces, aunque los camellos tuvieran relaciones, no se iba a embarazar. Una camello embarazada no le servía mucho en ese gran viaje. Entonces, para evitar el embarazo, le colocaban una piedra. Ese fue el primer método anticonceptivo. Y siguiendo en esa línea, digamos, después vinieron los métodos anticonceptivos intrauterinos, como el té de cobre, el lipes, y todo lo que se denominan DIU, que hoy día son mucho más sofisticados, son métodos que están... Que vienen en su interior traen progesterona, por ejemplo, que se le agregó cobre, y es la famosa té de cobre, que es un orgullo para Chile, porque el doctor Zipper fue el que la inventó. Entonces, bueno, esos son los dispositivos intrauterinos. Hablamos un poco de las pastillas, que generalmente son una asociación combinada de estrógeno y progesterona. Hay pastillas que son de solamente progesterona para la mujer que amamanta, por ejemplo, o para la mujer que, estando en la perimenopausia, no puede recibir estrógenos porque tiene patología que contraindica el uso de estrógenos. Varices, tendencia a la trombosis arterial o venosa, o intolerancia franca a uno de los componentes. Entonces, existen muchos tipos de pastillas anticonceptivas, pero también existen otros métodos, como por ejemplo el implante intradérmico, que se coloca debajo de la piel y que dura unos 3 años y que también es hormona. O existen los parches, o existen los preservativos. El preservativo, yo soy un hincha, porque en realidad no solamente le evita la posibilidad de embarazo, sino que además
le protege Es protección, ¿no? de infecciones de transmisión sexual, que lo hemos hablado también muchas veces en estas cápsulas, las ITS, que son sífilis, gonorrea, clamidia, suriaplasma, en fin, y que son enfermedades peligrosas y que, ojo, están aumentando. En nuestra región, sobre todo, hemos tenido un aumento de estas enfermedades porque existe mayor liberalidad en cuanto a las parejas sexuales, en fin. Entonces, eso es un gran problema. Y el preservativo o condón masculino, también hay un condón femenino. Pero el condón masculino le protege de todo esto, digamos, de las infecciones de transmisión sexual y del embarazo, que no es menor. Perfecto. Entonces, una consulta. ¿Estos pueden fallar, por ejemplo? Claro, o sea, muy buena pregunta. Todo claro. puede fallar. No, claro, es que todo puede fallar. La pastilla anticonceptiva es la que tiene la más alta efectividad. No recuerdo ahora, pero es cercano. Hay mujeres que a veces dicen, ay, me la olvidé, uy, no la tomé, me tomo 2 juntas, me tomo 3 juntas. Así es que esa es la causa de que falle el método anticonceptivo, el olvido. Y generalmente en un blister de 21 comprimidos, porque hay de 21 y de 28. Los de 28 traen 21 hormonas y 7 placebo. Entonces, de esas 21 que se le olviden 2 seguidos en un día peligroso, es riesgo y posibilidad de embarazo. Entonces, por eso, cuando falla el método es porque ha sido mal usado. El preservativo, por ejemplo, es buenísimo, pero a veces se le rompe o se le queda adentro a la dama o no se le colocó en el momento que corresponde. Entonces, por eso falla también la T de cobre o todos los dispositivos intrauterinos. También puede fallar cuando se desplaza un poco, pero eso es cuando no se colocó bien o se colocó bien, pero después se desplazó y no se hizo la ecografía correspondiente para saber que estaba un poco corrido. ¿Y cada cuánto se hace esa ecografía para revisar? En realidad, una vez al año sería suficiente. Perfecto. Y, por ejemplo, con respecto al tema de las pastillas, ¿se descansa de las pastillas? ¿No se descansa? Es que depende del tipo de anticonceptivo. Hay algunas que son de 28 comprimidos, que esas se toman todos los días. Un año entero tomándola todos los días. Y eso habitualmente produce menstruaciones entre medio y es para mujeres especiales, como le decía, la mujer que está amamantando, que generalmente no menstrua, o aquella mujer que no puede usar otro tipo de anticonceptivos con estrógeno. Entonces, ahí no se descansa. Aquellas que traen 28 comprimidos tampoco se descansa, porque son 21 de hormona y 7 de descanso. Y en esos 7 días en que usted toma el placebo, generalmente entre segundo y cuarto día llega la menstruación. Pero usted no la dejó de tomar, usted está tomando su 21 más 7 y en esos 7 días llega regla y sigue tomándolas después. Y por último, las que tienen 21 comprimidos solo. 21 comprimidos y usted no los toma durante 7 días. Y en esos 7 días de descanso llega la menstruación. Entonces ahí hay un descanso y todo depende del gusto de la mujer. Como le decía, no existe el mejor anticonceptivo que sea para todas por igual. Depende del gusto de cada persona, de la preferencia. Hoy día se usa otro método que es el continuado. Hay mujeres que les gusta no menstruar. Entonces toman pastillas de 21 habitualmente, pero permanentemente. Terminan hoy su 21, su pastilla 21, y al día siguiente empiezan con la 1 de la otra caja. Entonces está 3 meses y medio, 4 meses tomando pastillas y no menstruan. No menstrua. Entonces, y esto con el tiempo, ¿puede traer algún tipo de contraindicación? No sé, que después la mamá, que la mamá después le cueste si quiere tener un hijo en el futuro. Me salen así como muchas preguntas. El problema es que la mujer hay para todo. Yo he tenido pacientes que han tomado pastillas 20 años y se le olvidó una pastilla y se embaraza. Claro. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser si generalmente lo lógico es que a mayor tiempo de exposición, ¿no es cierto?, tenga menos posibilidades de retornar a la ovulación espontánea. Entonces que le cueste un poco empezar a ovular. Eso es relativo, pero así como hay mujeres que tomaron pastillas 3 meses y después están 5 años sin poder quedarse embarazadas. Claro. Entonces, muy relativo. El problema es que
uno no tiene una bola de cristal que me permita, claro, que sabe que doña Mara, usted no tome por más de 6 meses porque ahí va a quedarse 5 años sin tener menstruación. O sin poder quedarse embarazada, ¿se da cuenta? Entonces, desgraciadamente eso es un poco ir probando cuál es la pastilla más adecuada. Pero, por ejemplo, ¿yo puedo tomar pastillas por 10 años, digamos así? ¿Siempre la misma? ¿Puede ser que cambie? Cuando uno decide cambiar de pastilla o suspenderla transitoriamente, cuando la menstruación comienza a disminuir en cantidad. Si usted es normal, digamos, regla 3 días durante cada 28 días, perfecto, empezó a tomar pastillas y la regla empieza a cortarse, empieza a disminuir en cantidad. Ahí hay que prestar atención. O toma un color medio feíto, así medio cafezoso, achocolatado. Entonces, consulta a su ginecólogo y ahí van a convenir o cambiar de tipo de anticonceptivo con una dosis un poco más baja de hormona o suspenderla. ¿Sabe qué? Le conviene llamar a suspender las pastillas 2 meses, 3 meses. Cuídese, por supuesto, porque usted no quiere tener guagua y yo no quiero ser tampoco responsable de que haya quedado embarazada. Use un método alternativo, 2-3 meses, digamos, y después reinicia la pastilla como corresponde. De esa forma retorna a su normalidad y después puede seguir con sus pastillas nuevamente. Bueno, no quiero ser autorreferente, pero por ejemplo, en una época que yo tomaba, por ejemplo, pastillas, el médico decidió suspendérmelo porque a mí me provocaba nódulos mamarios. Ya. Entonces, eso sigue ocurriendo. Absolutamente. Lo que pasa es que los nódulos mamarios lo más probable es que le hubieran aparecido de todas maneras, pero se supone que frente a la presencia de tumoraciones en las mamas, uno no debiera usar anticonceptivos que contengan estrógeno. Entonces ahí es mejor, lo siento mucho, pero tenemos que usar otro método. No es bueno para usted usar, y sobre todo que hay que estudiar los nódulos, hasta saber de que no sean cancerosos, va a su mamografía si tiene más de 35 años, ecotomografía de complemento, y eventualmente si hay algo sospechoso aún en la mama o en la eco, punción mamaria. Hay que hacer el estudio de los nódulos para saber que no sean cancerosos. Pero efectivamente la pastilla anticonceptiva o la hormona en general, porque hay uno que no ha mencionado, que son los inyectables. Existen métodos anticonceptivos inyectables que contienen solamente progesterona y hay unos que duran 1 mes, otros duran 3 meses. Esos eventualmente se podrían usar en mujeres que tienen nódulos mamarios, porque se supone que son los estrógenos los que hacen crecer más el tamaño del nódulo. Y la mujer fabrica estrógenos todos los meses. Entonces, pero es cierto, cuando hay nódulos no debieran usarse pastillas anticonceptivas con estrógeno. ¿Y qué otra consecuencia me puede traer el uso de las pastillas? ¿Qué tipo de secuelas puede tener en mí? ¿Consecuencias? No sé cómo decirle. Lo que pasa es que hay muchos... hay muchas consecuencias. Porque hay mucha gente que empieza, lo pregunto porque hay mucha gente que empieza a tomar, o como usted dice, adolescentes que toman sin saber, y esto, si no tiene hecho sus estudios de que es una persona sana, puede traer entonces algún tipo de consecuencia. Y hay algunas manifestaciones que son raras, pero que son atribuibles a las pastillas. Por ejemplo, cefalea. Hay mujeres que toman pastillas, ¿no es cierto?, y que tienen un dolor de cabeza intenso los días antes de la menstruación. O bien, y es raro porque les duele la cabeza cuando dejan de tomar las pastillas. ¿Cómo eso? Está tomando las pastillas, 21 días, no tuvo dolor de cabeza, dejó de tomar las pastillas y en esos 7 días, dolor terrible, también es una causa de la pastilla. Porque si bien es cierto, es como indirecta, pero cuando deja de tomar las pastillas se le quitó el dolor de cabeza en los días de descanso. Y ahí que se cambia la pastilla. Uno tiene que ir probando ahí, claro. O sea, primero cambio la pastilla y busco las causas, porque eventualmente puede haber otra razón para esa cefalea, o jaqueca, migraña, en fin. Hay que descartar otros problemas. ¿Cómo sé yo que no hay simultáneamente un tumor cerebral? Entonces hay que estudiarlo y ya, descartado tumor cerebral, siguen siendo las pastillas, cambiemos de anticonceptivo, uno de dosis más baja, en fin, vamos adecuando. Otra consecuencia de la pastilla, y que es muy frecuente, es la ausencia de líbido. Hay mujeres que usan pastillas durante un buen tiempo y al final,
van sintiendo, oiga doctor, cada vez tengo menos deseo sexual. Bueno, probemos, cambiemos de pastilla, en fin, veamos cómo funciona esta otra, porque existen, toda pastilla anticonceptiva tiene dos componentes, la mayoría, hay algunas que son de un solo componente, pero la mayoría tiene dos, un estrógeno y una progesterona. Sí. Y tipos de estrógenos no son tantos, está fundamentalmente el etileno y estradiol, pero tipos de progesterona hay muchísimos, por lo menos 10, que son derivados de la progesterona, de la hidroxiprogesterona, o de la noritendrona, noritisterona, en fin. Y hoy día eso nos permite una gran versatilidad en la indicación de la pastilla. Entonces, si mi paciente es, como le decía, tiene mucho acné, existe un anticonceptivo que tiende a disminuir el acné, ¿verdad? Perfecto. Y de la ciproterona fundamentalmente, pero la clormadinona o algunos otros, digamos, disminuye eso. O la Lola, la adolescente, que tiene mucho vello, hirsutismo. Entonces también la pastilla, un tipo de pastillas puntualmente le va a ayudar para eso. O aquella que sube muy fácil de peso, o aquella que es gordita. Entonces, si yo empiezo con pastilla y llega a subir 1 gramo más, no me lo perdono nunca más. Y llega la próxima vez. Entonces, hay que buscar. Por eso cuando comenzamos a conversar, yo le decía que es muy importante una buena evaluación y no dejarse llevar porque la amiga le recomendó. Hay que pensar bien cuál es y también en la casa, yo creo que como mamá uno tiene que hablar con la hija, no tener miedo, que no sea un tema tabú para la familia, porque es mejor hablarlo que lamentarlo. Así es, no, perfectamente. Por eso yo le decía que en algún minuto, digamos, le mencioné que me alegro de que la adolescente quiera cuidarse, porque hay algunas, no puedo tildarla de irresponsable, pero que dicen, no, si a mí no me va a pasar, y le pasa. Y ojo, usted mencionó una cosa que es muy importante, que muchas veces las mamás sienten que tienen buena comunicación con la adolescente, y conversan, qué sé yo, y sin embargo la adolescente, antes de iniciar la actividad sexual, no le cuenta a su madre, y llega con la sorpresa. Claro. Entonces, por eso que es importantísimo. No, sino también, a veces tampoco hay que esperar que nos cuenten, sino nosotros fomentar la charla con nuestra hija. Excelente. Porque a veces uno dice, bueno, voy a esperar, no lo quiero tocar, porque capaz que si yo toco el tema, es como que la estoy mandando ¿no? Claro, entonces, no hay que tener miedo, es mejor prevenir las cosas, hablarlo, particularmente cuando a mí me pasó, yo hablé con mi hija y le dije, ¿vamos al ginecólogo? ¿Vamos juntos o vas sola? No, mamá, voy sola, me dijo. Perfecto, ningún problema. Es decir, vamos, la llevo. Yo soy la adulta, yo soy la que tiene que fomentar la salud de mi hija, acompañarla, apoyarla y además de todo eso, informarla con las personas que tienen que ser informadas. Excelente. ¿No? Eso ya me ha pasado mucho y de hecho muchas veces llega mi paciente, 45, 50 años, y me pregunta, ¿a qué edad tengo que traer a mi hija? Qué sé yo, ya tuvo su menarquia, primera menstruación, y parece que está pololeando. Y le digo, mira, yo no te puedo decir cuándo traerla, eso es un asunto tuyo. Decide, digamos, cuándo te parece que sea el mejor momento. Ojalá tengas una buena conversación y vienes con ella. No, es que ella quiere venir sola. Bueno, que venga sola y se le explica lo mismo. O sea, que ojalá no cometa el error, ¿no es cierto?, de iniciar actividad sexual sin protección. Y ahí volvemos al mismo asunto. ¿Cómo sabemos de que su eventual pareja no ha tenido antes muchas parejas y tiene el riesgo de contraer una enfermedad? Entonces, en esa conversación se enfoca en varios aspectos, de manera que ella se sienta cómoda, esté tranquila y me haga caso. Entonces ahí uno tiene que ir viendo cuál es el mejor método. Ahora, muchas veces hay mamás que vienen con la niña y me dicen, ella se va a estudiar a la universidad y me da mucho miedo que salga así, entonces yo quisiera enviarla con un método anticonceptivo. Chuta, eso también es un tema que hay que conversar, porque a lo mejor en ese caso sí que pudiera ser eventualmente medio riesgoso, porque la niñita, como sea protegida, puede que inicie actividad sexual sin que realmente hubiera estado preparada para. Entonces también eso hay que verlo con cierta delicadeza, y todo va a depender de
de cómo es la niña, digamos, si ella existe la posibilidad de que inicie actividad sexual en ese tiempo, obviamente que use algo. Claro, le quiero hacer una pregunta. Las niñas cuando llegan a su consulta, ¿llegan con algún tipo de información, ya sea, pero esa información de la buena, de la que se supone que el colegio entrega, ¿llegan con información o llegan a la nada misma? Es sorprendente porque en realidad hoy día en los colegios, Sí. desde cuarto básico se le está hablando en conceptos generales, la abejita, qué sé yo, pero muchas veces llega de todo. Desgraciadamente hay que decirlo, digamos, llegan algunas niñas súper bien informadas, Sí. pero hay otras que Les cuesta hablar. el pernicioso Google te tiene de todo ahí Sí, en, de la, todo. en la nube, hay cualquier cosa. Entonces hay niñas que llegan muy bien informadas, muy educadas al respecto, con una idea bien clara, bien maduras, y lo tienen todo clarísimo, y entonces uno puede confiar en que el método que le va a dar va a ser el adecuado y va a ser bien usado. Pero hay otras niñas que no. Hay otras niñas que tienen un solo enredo, no entienden nada, entonces ahí hay que dedicarse más y llamar a la madre y conversar bien, darse el tiempo para que la madre también entienda y asesore bien a su Sí, hija. Exacto. Y lo importante de todo, además, Mara, es que Sí. hoy día, y por suerte cada vez más, madres que se preocupan por sus hijos hombres. Ajá. Porque Sí. antiguamente existía, sobre todo acá en la Patagonia existía el concepto, no, Que mi se hijo ocupaba es bien el machito papá. Sí, y se él... ocupaba el papá y lo llevábamos. Ya sabíamos Exacto, dónde. exacto, claro. Vamos, acá hace niña, qué sé Sí, yo, sí, y entonces era exacto. bien varón porque dejó embarazada a 3 niñitas. Eso hoy día es inconcebible. Claro. Entonces muchas veces las madres también inculcan a sus hijos hombres para que tengan una actitud responsable, po. Y a mí me agrada mucho cuando llegan de repente adolescentes, mujercitas embarazadas, pero con su pareja. Claro. Él viene ahí, qué sé yo, viene la mamá generalmente y también con la pareja. Ahí él al pie del cañón y bien Y esas preocupado. parejas que llegan con embarazo, así como usted me está contando, ¿eso fue, en la mayoría de los casos, fue buscado o fue imprevisto? Algo Imprevisto. La claro. mayoría son imprevistos. Es poco habitual eso de que una niñita de 15 años haya querido embarazo. Claro, claro. Existen adolescentes que porque quieren escaparse de la casa y se embarazan. Claro. Y llegan con el embarazo y bueno, pero hoy día van siendo de las menos frecuentes y es porque se equivocaron. No calcularon bien o no usaron bien el método o no lo usaron lisa y llanamente. Entonces, ahí, bueno, por supuesto, todo el apoyo del mundo, no emitir juicios y ayudarlas y darle todo el apoyo correspondiente. Estamos hablando de los métodos anticonceptivos, pero también existe como ese método natural que le dicen. Sí. ¿Eso se recomienda también? No. Perfecto. No, Sí. categóricamente no. Lo que pasa Sí, es que, sí, a ver, sí. hay que diferenciar. O sea, si estamos hablando de método científico, el método natural o el Sí. método sintotérmico, que es un mecanismo de protección que utiliza mucho la iglesia, Le explico a la gente un poquito, es que ese es el contando los días, ¿no? Para que la gente Es sepa que, que claro, hay el de los varios días, el tipos. que uno como que supone que esta es la etapa de ovulación, supone que es la etapa de... Así es el denominado método de Hoyinos y Naus. El método de Hoyinos consiste en eso, en que hay un periodo a la mitad del ciclo, entendiendo ciclo como 28 Sí, días. 28 días. Hoy día comienza la menstruación, es el primer día del ciclo, el día 28 es el día antes de que llegue la regla al día siguiente, 28 días. El día 14 se supone Sí. que es el día de la ovulación. Entonces uno dice, día 14 es el día más peligroso, en que Sí. aparece el óvulo, 3 días antes y 3 días después no se puede Exacto. tener relaciones. Ujú. Pero eso usted comprenderá que la mujer no es una máquina. Entonces, ese día 14 puede desplazarse, anticiparse 2 o 3 días o atrasarse 2 o 3 días. Y eso significa que usted dice, no, ya estoy libre, estoy fuera de mis días peligrosos, Sí. actividad sexual ese día y se queda embarazada. Claro. Es el método de Hoyinos-Naus, que es un buen método, pero para algunas mujeres, Y que estén... pero súper regulares. Claro, ¿no? claro, Entonces eso es lo difícil. El otro método, el sintotérmico, es un método un poco más complicado que consiste en tomarse la temperatura todos los días. Y el día 14 del ciclo
por aumento Claro. de la progesterona, sube la temperatura. Entonces usted durante todo el mes está en 36, 36,2, 36,3, pero el día de la ovulación subió 5 décimas de grado. O sea, se salta a 36,8. Ese es el que a veces usan para realmente quedar embarazada Así muchas es. mujeres. Usted lo puede usar para Sí. no o para sí. Ajá. Entonces, si usted quiere quedarse embarazada, el día que le subió la temperatura, al día siguiente hay que tener raciones, porque es el día en que ovuló. Ujú. Entonces, pero como método anticonceptivo hay que hacerle el quite a ese día, Ujú. y además existen algunas mujeres que conocen tanto su cuerpo que se dan cuenta que están ovulando. Porque tienen un sí. dolorcito en el bajo vientre, Sí. así como una clavadita. Sí. Es re difícil darse cuenta de ella, pero ella que está bien preparada Sí. y está muy concentrada Hay y muy mujeres que consciente sí. de ello, ese día que se supone está ovulando, le hace más que todo el quite. Ujú. Pero ojalá le haya hecho el quite también 2 días antes, porque el espermio dura 36 horas. Ah, esa es. Entonces, si su tuvo vida. relaciones hoy día Ujú. y mañana se le subió la temperatura, peligrosísimo, po. Porque los espermios van a andar dando vueltas todavía por ahí. Entonces, y si hoy día sintió digamos, el dolorcito y aumentó la temperatura, y además está la filancia del moco cervical, Sí. que eso requiere más acuosidad, la señora te coloca 2 dedos dentro de la vagina, a la altura del cuello del útero, y levanta los 2 dedos y se establece ahí una mucosidad. Eso se llama la máxima filancia del moco cervical, y eso le está diciendo que está también cercano a la ovulación. Entonces, esas 3 características, la temperatura, el dolorcito Sí. abajo y la filancia del moco cervical, eso le está diciendo que estamos en los días peligrosos. De ahí o se usa preservativo o no se usa nada. Entonces la iglesia usa mucho, las mujeres que son muy de iglesia, usan ese método con algún porcentaje que no es ni parecido al de la pastilla anticonceptiva. Claro. Pero la persona que es creyente utiliza ese método, y si le falla, bienvenido sea otro hijo, no hay problema. Pero para las personas que no quieren tener por ningún motivo hijos, como que no es el mejor método anticonceptivo. Doc, antes de ir finalizando, tengo una pregunta. Esta creo que es la top. Yo siento que muchas mujeres abusan de esta pastilla que se llama 2 días. ¿puede Del día ser? después. Del día después. Claro. Lo que ¿Cómo es pasa, esto? lo ¿Cómo que es pasa es esto? que, claro, Esta no es anticonceptiva, ¿no? yo creo que don Brahim nos va a echar. ¿Qué le parece si se la contesto después, Itamara? Porque lo Me veo, encanta, lo, me lo- encanta. lo veo por ahí y le aparece otra vez. Oiga, la primera pregunta que le voy a contestar Es en que el ve, próximo... así somos las mujeres, Ya, queremos no, saber todo. Me parece muy bien, pues, pero se la contesto Muy bien, después. me la contesta después. Entonces, si le interesa el tema que estamos conversando, se va a tener que quedar ahí esperando la próxima cápsula del doctor José Francisco Redondo, porque esto está súper interesante, y nos vemos en un próximo capítulo de Salud de la Mujer. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, Itamara. Fue Salud de la Mujer en la Patagonia, junto a nuestro médico ginecobstetra José Francisco Redondo Caro. Los esperamos en una próxima oportunidad por Coyhaique TV.